noches, amigos. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas, 12 de octubre de 2025. Y a pesar de que el verano se fue, señores, todavía nos queda una semana y algo de calor, de mucho calor. Todavía esta semana que entra, señores, habrá temperaturas de entre 32 y 33 grados. Así que calma, que pronto empezaremos a sentir las brisas de la Navidad, pero todavía no, ¿no? La naturaleza nos está jugando, señores, cada vez más dispersiones en las temporadas cíclicas de la naturaleza. Así que el verano que tenía 93 días, señores, ahora se está prolongando. Ya se fue legalmente hablando, pero prácticamente el verano se está extendiendo un mes por encima de esos 93 días. Así que ya ustedes saben. Miren, señores, esta semana el tema de mayor difusión ha sido el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Y de verdad que uno a veces no entiende las razones, pero cada quien tiene el derecho legítimo de reclamar, de exigir o de procurar o propugnar por sus intereses. Y eso está bien. Ahora bien, el tema es que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, después que el Consejo Nacional de la Magistratura no confirmó a los jueces que ya perimen en sus puestos, desató un avispero porque ellos entendían de que ellos tenían, es decir, los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo, de que tenían un derecho legítimo para rectificarlo en esas posiciones, que desde mi punto de vista yo digo que sería ratificar en un puesto que duran 7 años, no importa las calidades que tenga ningún ser humano, es lesivo para la democracia y, cómo no, para el derecho también legítimo que tienen los que vienen atrás esperando, esos que vienen de la carrera judicial y que van ascendiendo peldaño a peldaño. Entonces, usted lo que produce es un estancamiento, por así decirlo, cuando usted en los puestos mayores, usted le da un tiempo de 7 años para que tenga una posición y después lo ratifica por 7 años. Estamos hablando de que serían 14 años y eso estanca inexorablemente el crecimiento de los que vienen atrás. Esa es desde la parte de vista de la democracia. Ahora, desde otra parte, y quizás desde un punto de vista democrático, procurar, y esto quiero ser claro, no voy a entrar en detalles de las calidades como persona, como seres humanos, de su profesionalismo, ni de su integridad. No voy a entrar ni voy a mencionar ni siquiera los nombres de los evaluados. Ahora, lo que sí todo el mundo está claro es que cuando se designó esa Suprema Corte de Justicia a esos miembros, lo que Danilo procuró fue un blindaje para ese momento, el caso que era de niveles internacionales, porque no solamente hizo ruido República Dominicana, el caso Odebrecht. Y es por eso que Danilo Medina, a medida que fueron venciéndose los plazos para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se blindó y nombró una Suprema Corte de Justicia a su imagen y semejanza. Y posteriormente designó al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, que tampoco voy a entrar en consideraciones personales ni profesionales de índole de su integridad ni nada, pero se nombró en la Procuraduría General, en la Suprema Corte de la Justicia y la Presidencia, para proteger el caso de Odebrecht. Entonces, de la mano de Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República, la instrumentación deficiente, mala, de un expediente que no sirve, que lo denunciamos desde el principio, desde que llegaron las informaciones de Brasil, dijimos, no importa quiénes lo vayan a preparar, quienes estén incluidos en el expediente, en la mano de Jean Alain Rodríguez no va para ningún lado. Así fue, señores.
terminó el juicio y no hay un solo sentenciado. República Dominicana fue la sede donde se instalaron las oficinas para pagar para pagar los sobornos desde la República Dominicana. Cuando se comenzaron las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, los pagos estructurados se mudaron a República Dominicana, señores, por la fiabilidad que le daba el gobierno de Danilo Medina a la estructura de Odebrecht en Brasil. Le instalaron aquí en el país y República Dominicana recibió 92 millones de dólares en soborno, mal contados. Y el propio Marcelo Odebrecht, cuando estaba confesando en Brasil, dijo que cuando ellos daban, por ejemplo, 10 millones en sobornos, esa obra ellos tenían que subirla a 40 millones de sobrevaluación, porque ellos daban un soborno y también tenían que tener algún beneficio, porque ellos no iban a dar un soborno porque sí. Es decir, ellos daban un 25% del sobreprecio de las obras. Entonces, lo que se hizo en esa Suprema Justicia fue blindar ese caso. Lo primero que hicieron fue excluir Punta Catalina del caso. Entonces, luego instrumentaron un expediente que no servía para que se cayera. Y eso se logró con Jean Alain Rodríguez, de presidente de Procurador General de la República, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y esos jueces que hoy se están evaluando. Eso es lo que hay. No hay que ser un genio de la NASA para saber que esos jueces no podían seguir ahí. Sin embargo, esta semana, señores, fue el tema obligado de la oposición, incluso queriendo desacreditar el proceso, diciendo que ya hay seleccionado. Todavía no se han seleccionado a ninguno de los nuevos miembros de la Suprema, pero ellos lo que pretendían era que le siguieran dejando los jueces que durante años, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, lo que hicieron fue instrumentar ese organismo judicial con miembros de su partido, pero no solamente eso, sino que cada uno de ellos lo hizo con sus más cercanos colaboradores. Leonel Fernández lo hizo con Mariano Germán, miembro del Comité Central del PLD en su momento, y su hermana era miembro del Comité Político del PLD. Y el procurador de entonces era Radamés Jiménez, vicepresidente actual de la Fuerza del Pueblo, el dueño legítimamente. Es decir, en la ONAPI, quien figura como propietario del dueño de la Fuerza del Pueblo, señores, es Radamés Jiménez. Y yo, Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández se figura en segunda persona, no en la principalía. El nombre de la Fuerza del Pueblo le pertenece a Radamés Jiménez, según la ONAPI. Entonces, Danilo Medina saca a Luis Henry Molina, que era el enlace del comité político del PLD con la campaña de San Cristóbal. Él era el jefe de campaña de San Cristóbal junto con Tommy Galán, que Tommy Galán también era miembro del expediente de Odebrecht. Entonces, eso es un breve resumen para que ustedes entiendan por qué tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo reclaman su ración del BOA para que le pongan jueces ahí, tal como lo hicieron con la Cámara de Cuentas en su momento, que nombraron a un concuñado de Ramón Peralta, y que luego se estableció un departamento de control de calidad, que lo que era un departamento de falsificación, de maquillaje, de auditorías, tal como se hizo en el Tribunal Superior Electoral, tal como se hizo en cada uno de los organismos de dirección de este país, todos allegados y vinculados políticos. Como en este gobierno no se ha cedido, como Luis Abinader desde que llegó, no ha cedido a eso. Entonces, el asunto es tratar de desacreditar los procesos de elecciones de cada uno de esos elementos. Miren, cuando llegó Emma Polanco a la Cámara de Cuentas, comenzó una campaña bestial para desacreditar a esta nueva directiva. Y nosotros lo habíamos advertido en la Cámara anterior, cuando estaba Janel, incluso cuando comenzaron los confrontamientos con las damas, dijimos, señores, que la intención de las damas era boicotear las auditorías, porque eran auditorías, señores, muy importantes. Y ahí esas damas estaban representadas, uno de Sabino Báez, la otra era de Félix Bautista, y la otra
era de Donald Guerrero. Cuando pudieron compenetrarse, bloquearon todas las auditorías que estaban realizadas en esa Cámara de Cuentas y no se aprobó una más después de las primeras que se hicieron en el primer año de gestión. Esas mujeres bloquearon, esas damas, por no decir otra cosa, bloquearon todas las auditorías. Cuando llegó Emma Polanco, pues, pretendieron que iban a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, pues no pudieron y comenzaron a salir las auditorías que nosotros decíamos que tenían que números astronómicos. Es el caso de Hacienda, señores. Esa auditoría de Cámara de Hacienda de Donald Guerrero, que tenía a la subdirectora operativa ahí en la Cámara de Cuentas para bloquear esa auditoría, de la cual también ella era parte durante la gestión en Hacienda. Esa auditoría de Hacienda dice, señores, que hay más de 600.000 millones en 4 años de irregularidades. Pagos de miles y miles de millones de expropiaciones a personas que no tienen nada que ver con esas propiedades, expropiaciones que estaban fuera de fecha, expropiaciones, pagos de ubicaciones al doble del precio de los muchísimas irregularidades. Y a eso se refiere. Entonces, esto del Consejo Nacional de la Magistratura va en la misma dirección, desacreditarla, porque ellos quieren bloquear, blindar todos esos casos, como hicieron con Félix Bautista, con el famoso aquel no al lugar, que tuvo entonces después Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que como Félix Bautista se burló de los dominicanos, del sistema de justicia, de los procuradores de todo el mundo, entonces Estados Unidos tuvo que sancionarlo a través de la ley Magnitsky y ponerlo en la lista de los más corruptos del mundo. Y eso es lo que pretendían con el asunto del Consejo Nacional de la Magistratura. Y nosotros lo explicamos aquí para que ustedes tengan una idea de qué se trata y por qué tanto ruido al marco de las entrevistas que se le hicieron a los jueces que ya perimieron en su cargo, y que reitero, por muchísimas razones, yo entiendo que ni siquiera ningún presidente de ninguno de esos organismos debería estar allá, más allá del tiempo que fueron electos, porque cuando se habla, señores, porque si son 4 años, 3 años, te dice, bueno, está bien, denle otra oportunidad, lo hizo bien. Ahora, un juez que dura 7 años en un puesto, usted le va a dar 7 más para que sean 14. No, pero yo creo que es un abusivo. Y en el caso del presidente, que son 10 años, darle 10 años más para que sean 20. No, no, de verdad que no. Así que están enterados de qué se trata esto, para que sepan por qué se oponen a que se elijan nuevos jueces en la Suprema Corte de Justicia. En esta semana, señores, iniciando, el presidente Luis Abinader, en su propuesta la semanal, dio cifras que él siempre la reitera, pero la hizo de una forma categórica porque en los últimos días se ha estado hablando del monto de la deuda y todas esas cosas. Y él hizo un reto a la oposición, donde él afirmó que ha disminuido el porcentaje de la deuda respecto del PIB. Y explica el presidente cómo es legítimo y eso es correcto los niveles de la deuda, tanto aquí como en todas partes del mundo, y eso lo establecen los organismos internacionales, se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada nación. E incluso, hasta usted en su casa, señor, los niveles de deuda y de riesgo de sus deudas que hacen comparaciones es en base a sus ingresos. Aunque si hace 5 años usted ganaba 100,000 pesos y usted debía 25,000, usted tenía un 25% de sobre sus ingresos, sobre su Producto Interno Bruto, sobre su producción bruta, usted tiene un 25% comprometida. Pero si de 100,000 ahora usted gana 400,000 y usted se endeudó con 50,000, su deuda en términos nominales aumentó al doble, ¿verdad? Porque usted debía 25 y ahora usted debe 50,000. Ahora, sus ingresos pasaron de 100,000 a 400,000, es decir, sus ingresos se multiplicaron por 4. Entonces usted tiene 300% más de ingresos que lo que tenía. Y la deuda es lo que se duplicó. Entonces, cuando usted divide 50,000 entre 400,000, el porcentaje de la deuda respecto de sus ingresos se disminuyeron. Y eso es lo que ha pasado con el Producto Interno Bruto, porque cuando le entregaron el gobierno a Luis Abinader el 16 de agosto del 2020,
la deuda respecto del PIB estaba en el 58%. Y que no vengan los técnicos, los genios, a decir, no, porque el 2020 fue un año de pandemia, que fue un año irregular. Claro que sí, fue irregular todo eso. Ahora, fue en ese momento que se lo entregaron a Luis Abinader. No fue en el 2019, donde el país estaba abierto, el sistema productivo, el aparato productivo estaba a toda marcha, sin ningún problema internacional. No, no. El presidente Luis Abinader recibió el gobierno el 16 de agosto, incluso en medio de un apagón, el 16 de agosto del 2020, en medio de un toque de queda, donde los ciudadanos no podíamos salir después de las 3 de la tarde. 800,000 empleados estaban en sus casas recibiendo los programas FASE para ti, quédate en casa y todas esas cosas. Todos los hoteles estaban cerrados, y fue en esas condiciones que la recibió. Él no lo recibió en el 2019, con el país produciendo. Todo lo contrario, es decir, desde el Banco de Reservas y el gobierno comenzaron un proyecto y el presidente fue a visitar hotel por hotel personalmente y con préstamos incluso, con tasa cero, para comenzar a movilizar el aparato productivo de la industria sin chimenea, como se le denomina el turismo. Y es por eso que luego República Dominicana es premiada por la UNTUD, el organismo que tiene que ver con el turismo, como una de las naciones con mejor relanzamiento del turismo post pandemia. Fue una de las primeras naciones del mundo en lograr establecer nueva vez el turismo en la República Dominicana. Y mientras otros países del mundo, el turismo, y más en el continente, República Dominicana, que somos un pedacito de isla de 48,000 kilómetros cuadrados, tiene números en la estratosfera de turistas que están llegando, grandes naciones con vocación turística, ni siquiera se asoman a los números que tiene este pedazo de isla. Entonces, quiere decir que cuando se vaya a hablar de los números, de los niveles de deuda, hay que recordarle a todo el mundo cómo fue que se recibió el país en el 2020. Pero no solamente eso, sino que en el 2021 todavía el país, por si a muchos se les olvida, porque los dominicanos solemos tener memoria selectiva. Para diciembre del 2021, señores, se dio un plazo para que la gente pudiera circular hasta las 12 de la noche, porque todavía en diciembre del 2021 estábamos en toque de queda, por si se les olvida a algunos. Y entrando a febrero, cuando ya del 2022, cuando ya se pensaba que el mundo iba a arrancar, que las cosas iban a comenzar a normalizarse, llegó el evento Rusia-Ucrania, que produjo una inflación que fue exportada a todos los países del mundo. Por lo tanto, cuando se vaya a hablar de que el 2020 fue un año irregular y que no se puede tomar como parámetro, no, es todo lo contrario, porque el presidente Luis Abinader no recibió el gobierno en el 2019, fue en el 2020, con el país cerrado. Vamos a la pausa.